Siguiendo con el tema de DSPP, vamos a seguir con los conflictos. Vamos a hablar de los tipos de conflictos ahora. Los conflictos, ¿de dónde parten? Parten de un proceso social en el cual dos o más personas o grupos se enfrentan unos con otros en razón de tener intereses, objetivos, valores o modalidades diferentes. Al chocar, ¿verdad? Intereses o diferencia de ideas. Vamos a ver los conflictos intrapersonales. ¿Qué son los conflictos intrapersonales? Los conflictos intrapersonales. La persona se siente ante dos o más estímulos que provocan respuestas imposibles de realizar por su incompatibilidad en una misma situación. Como hago esto o hago aquello. Es un conflicto intrapersonal de no saber qué hacer, tener dos decisiones para tomar. La persona también se siente en lo que piensa, no concuerda con lo que siente y hace. Hay una incoherencia en lo que hace y en lo que siente, en lo que quiere hacer y en lo que hizo. Eso es un conflicto intrapersonal, un conflicto interno. Luego hablamos de conflictos interpersonales. Es la confrontación ya al exterior entre dos personas. Hace parte de la vida social, porque siempre tenemos pequeños desacuerdos, pero que no deben llegar más allá de pequeños desacuerdos. Hace parte de la vida social, puede ser un medio para resolver diferencias y mejorar las relaciones. No quiere decir que porque la otra persona tenga una opinión diferente a la tuya, va a ser un enemigo o va a ser motivo para que tú te exaltes. Recuerda que todos pensamos distinto. Podemos contribuir a ese pensamiento o podemos respetar ese pensamiento. Entonces, los conflictos pueden ser directos o indirectos, según la opinión de la persona o de la situación. Pueden ser abiertos o encubiertos o también pueden ser evolutivos o involutivos. Los conflictos evolutivos, por ejemplo, es cuando nosotros no llegamos a un acuerdo. Y los involutivos es cuando nosotros sabemos respetar la opinión de los demás y solo queda en una diferencia de ideas. Directos, cuando es una opinión directamente o una situación relacionada directamente a ti. E indirectas, cuando se hace en grupo, ¿verdad? Los conflictos o el conflicto no es igual a la violencia. Eso es lo que tenemos que tener claro. Conflicto es un altercado, violencia ya es algo físico o algo emocional, ¿cierto? La violencia no es propia de la vida. El conflicto sí es propia de la vida, porque muchas veces tenemos pequeñas diferencias, pero la violencia sí no debe ser parte de la vida porque es algo dañino para la persona. La violencia es un recurso destructivo. La violencia surge cuando el conflicto no se enfrenta por otros medios, como es la comunicación, como el autocontrol, como la verbalización, el diálogo, la negociación. Ahí es cuando el conflicto pasa a otra fase más grave, que es la violencia, cuando nosotros no sabemos controlar nuestros impulsos. Vamos a hablar de tipos de conflictos también. Tenemos los conflictos manifiestos, los endémicos, los invisibles, los conflictos inexistentes, los enmascarados y los conflictos institucionales. Empecemos por el conflicto manifiesto. El conflicto manifiesto es el problema que los actores involucrados reconocen a nivel consistente como la base de tensión de las relaciones entre o dentro del grupo, en la familia o puede ser en una empresa, en el caso de ustedes, en la escuela. Es el conflicto que se declara y se comenta. Los conflictos manifiestos son las pequeñas diferencias o molestias que tiene un grupo y los manifiesta y dialogan sobre ello, o sea, los dan a conocer. Y buscan tener una conciliación. Luego tenemos el conflicto endémico. Es aquel con el que los actores han aprendido a convivir
en muchos casos de manera indefinida. O sea que se percibe como normales y entran a formar parte del sistema de las relaciones cotidianas, porque las diferencias de ideas siempre van a existir, ¿cierto? O las diferentes opiniones o las diferentes posturas. Como tales, usualmente no son cuestionadas por el grupo afectado. Simplemente es una diferencia de ideas. En el conflicto endémico se respeta o se guarda el respeto de ideas diferentes o de costumbres diferentes. Ejemplo, por ejemplo, un niño de la calle maltrató a la esposa, o el desempleo, o el trabajo de horas extras, ¿verdad? Son pequeños conflictos que se dan en la vida cotidiana. Esto es a nivel de sociedad. Luego tenemos el conflicto invisible. El conflicto invisible es aquel del cual no se llega a saber, por cuanto los sujetos vulnerados carecen de la información o de la autonomía psicológica para acudir a las instancias familiares, comunitarias o legales. El conflicto invisible es el conflicto que no se toma atención, simplemente se ignora. En esta categoría, ¿quiénes están? El maltrato, el abuso callado bajo amenaza, el empleo sobreexplotado. Todos esos son ejemplos de un conflicto invisible, que no se tratan, que se ignoran, que se callan. A eso se refiere. Y el conflicto inexistente se refiere a la justificación que hace la o el agredido del castigo o el atacado, donde su comportamiento lo hace acreedor al castigo. Por tanto, el hecho no existe como agresión o entra a ser parte de la rutina habitual. El conflicto inexistente es cuando tú ya te acostumbras siempre a estar peleando o tener conflictos o tener diferencias con otra persona de una manera no saludable. Por ejemplo, en el conflicto inexistente quiere decir los conflictos donde tú te dejas someter y no haces respetar tus ideas de manera saludable. Simplemente te callas, te lo guardas. Por eso se llaman conflictos inexistentes, porque no los manifiestas. Los conflictos enmascarados es aquel que esconde en su interior una cadena de conflictos, agresiones, lesiones que no se han resuelto. Es cuando en los conflictos o en la diferencia de ideas no se defiende la opinión propia y se calla, no son resueltos. Se ve y se trata solo la superficie, sin ver el fondo. O sea, que cuando nosotros no le tomamos importancia, por ejemplo, la sobreexplotación de los recursos naturales, es un conflicto enmascarado porque lo vemos cotidiano, entonces no lo tomamos en cuenta. Y el conflicto institucional, que en nuestro caso es el conflicto en la comunidad del colegio, ¿verdad? En el colegio. Es aquel que al agotarse la capacidad de resolución en la familia, o puede ser vecindario o grupo social, pasa a un conocimiento y competencia de instancias sociales formales. Los conflictos institucionales son los conflictos que se dan de manera legal, ya sea en el colegio o ya sea en la comunidad, ¿verdad? El conflicto, por ejemplo, unos conflictos laborales, donde aquí reside o principalmente están lo que son las demandas, sobre todo en la comunidad. Los conflictos institucionales son los conflictos que ya se dan en forma de reclamos, ¿verdad? Con códigos o con lo que es el derecho. Los conflictos institucionales son a veces el abuso de los derechos de las demás personas y ya se va a una instancia profesional, o sea, a una instancia jurídica. Se va a un juicio. A eso se dan los conflictos institucionales. Y en el caso de ustedes, en el colegio, el conflicto institucional sería a cargo de ¿quién?
del municipio escolar, ¿verdad? Ya tomando asuntos legales. Entonces, los conflictos pueden ser, ¿qué pueden ser los conflictos? Pueden ser manifiestos, que se dan a conocer y se llegan a un acuerdo. Los conflictos endémicos también tenemos. ¿Por qué se caracterizan los conflictos endémicos? Cuando tú ignoras un conflicto y aprendes a vivir con ello. Los conflictos invisibles, los que no se dicen, los que no se hacen notar, los conflictos inexistentes, con los que tú te has acostumbrado a vivir y lo callas, los conflictos enmascarados, los que quizás para nosotros ya no es un conflicto porque es común en la sociedad, y los conflictos institucionales cuando son conflictos que pasan a ser casos judiciales, ¿cierto? Y también hemos aprendido de los conflictos intrapersonales, que es un conflicto interno de nosotros, de no tener concordancia en lo que hacemos y en lo que queremos o en lo que estamos pensando hacer. Y los conflictos interpersonales cuando es un conflicto entre dos personas o una diferencia entre dos personas que se hace ver o se hace notar, que pueden ser directos o indirectos, que nos pueden afectar a nosotros mismos o a nuestro grupo, siendo indirectos. Pueden ser abiertos o encubiertos. Abiertos cuando lo manifestamos, encubiertos cuando simplemente lo callamos y aceptamos. Y pueden ser evolutivos o involutivos. Evolutivos cuando pasa más allá de ser una diferencia de ideas a ser un altercado. Involutivo cuando se resuelven y llegan a acuerdo de las dos partes. Entonces hemos aprendido un poco de lo que son los tipos de conflictos.